Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 35, El Caballero. En ese momento, Bardo estaría caminando hacia su casa, pero luego se percataría de algo, por lo que se detendría, y después diría, ¿tienes relación con el sujeto que vino el otro día a detener a Shiki? ¿O también eres un cazarrecompensas? A lo que él se giraría, y después vería como detrás de él habría un sujeto con una capucha roja, a lo que Bardo diría, respóndeme, así él haría una leve presión de haki, y después el sujeto diría, el haki no funciona conmigo, porque yo también sé usarlo. A lo que él diría, además si quisiera hacerte algo, ya lo habría hecho, a lo que Bardo diría, ¿en serio? ¿Y por qué lo dices? Donde el sujeto estaría a espaldas de Bardo, y después diría, porque soy diferente a todas las basuras que has enfrentado, así que no me compares con esas escorias, a lo que Bardo diría sin verlo, ¿en serio? ¿Qué te hace tan especial? Ya me tope a sujetos así en el pasado, así que dime qué te hace diferente, a lo que el sujeto diría, que yo no debería estar mezclado con esta mierda de gente. Pero no habría venido si no fuera tan importante, a lo que Bardo diría, ya veo, bueno, ¿qué te parece si me dices, que es tan importante tonto? A lo que el sujeto diría, ¿sabes acaso algo del apellido? Galahad. A lo que Bardo al oír eso se sorprendería un poco, y se confundiría, por lo que diría, no, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? A lo que el sujeto diría, oh, estás más relacionado con ese apellido de lo que crees, a lo que Bardo diría, algo me dice que te estás reservando mucho. Así que dime, si vamos a un lugar más lejano, ¿hablarás, o tendré que sacarte las respuestas a la fuerza? A lo que el sujeto diría, mientras ponía una sonrisa, también yo había querido tener un enfrentamiento contigo, así que acepto tu reto, a lo que Bardo diría, bueno, pon tu mano en mi hombro, o no soy alguien a quien debas tocar, a lo que el sujeto diría, está bien, así él lo haría, y después Bardo diría, perfecto, así él sacaría un artefacto, y después diría, transportanos a una isla donde no haya nadie. Donde ambos desaparecerían, pero de lo que Bardo no se percataría, es que Ikaros lo habría visto, por lo que ella también se teletransportaría hacia ese lugar. En eso, Bardo y el sujeto estarían en una pequeña masa de tierra en el mar, a lo que el sujeto diría, así que buscaste un lugar donde ninguno de esos plebeyos salga herido, a lo que Bardo lo miraría con una mirada seria, y después diría, esa forma de hablar está comenzando a molestarme, ya que me recuerda bastante a los estúpidos tenryubitos. A lo que el sujeto diría, y que si así fuera, bueno, me dejaré de vueltas, así el sujeto se quitaría su capucha, y Bardo se sorprendería un poco, ya que enfrente de él, habría un chico pelirrojo con un atuendo de caballero, mientras que su pelo tendría forma de media luna, a lo que el chico diría, es un gusto conocerte, aunque tengas sangre de plebeyo, a lo que Bardo ante esto frunciría el ceño, y después activaría su haki del rey, y le enviaría una fuerte onda de energía, a lo que el chico diría, haki del rey, temo decepcionarte. Pero eso no funcionará conmigo, a lo que Bardo se confundiría por ese comentario, y después para su sorpresa, y la de Ikaros, ese chico también usaría haki del rey, así ambos comenzarían a realizar un choque de hakis, que haría retumbar todo, mientras que Ikaros diría, qué poder, pero luego ambos se detendrían, y después el pelirrojo diría, veo que eres fuerte, además me sorprendió lo que hiciste en tus dos peleas, contra el cazarrecompensas, Waffle, y el león dorado Shiki. A lo que Bardo se sorprendería por eso, y después el pelirrojo diría, así es, yo vi tus dos batallas, y déjame decirte que me sorprendió que tuvieras ese nivel, sin ninguna fruta del diablo, o con algún tipo de magia, todo fue puramente haki, y eso era de esperarse, después de todo, tienes ambas sangres corriendo por tus venas, a lo que Bardo diría, desde hace un rato mencionaste eso, ¿qué rayos estás queriendo decir con eso? A lo que el pelirrojo diría, porque no vienes y lo averiguas. A lo que Bardo pondría una mirada seria, pero después él esquivaría un corte de su lado izquierdo, y en eso el pelirrojo estaría a un lado de él, con su espada desenvainada, así Ikaros se habría sorprendido, mientras que el pelirrojo diría, impresionante, así Bardo en un rápido movimiento trataría de darle un golpe, pero el pelirrojo lo esquivaría, así ambos comenzarían a intercambiar una serie de golpes, que estarían esquivando con suma facilidad, a lo que el pelirrojo diría, sí que eres bueno. Pero dime, ¿te estarás conteniendo por la chica que está oculta detrás de esas rocas, o de verdad no quieres atacarme? Ante esto Ikaros se sorprendería, y después Bardo diría, ni se te ocurra hacer algo, a lo que el pelirrojo diría, bueno, me estás orillando a hacerlo, a lo que después él desaparecería en un zumbido, y después aparecería enfrente de Ikaros, la cual se sorprendería, pero después al momento de él lanzar su ataque, este chocaría con la mano de Bardo.
la cual estaría completamente envuelta en haki, mientras estaba activando su haki del rey, mientras protegía a Ikaros, así todo comenzaría a temblar mientras también se creaban fuertes corrientes de aire, donde luego el pelirrojo se alejaría, y Bardo diría, Ikaros, ¿por qué viniste aquí? Donde ella diría, no quería que volvieras a regresar herido, así que te seguí amo, a lo que Bardo la miraría de reojo, y después ella se sorprendería un poco, pero Bardo pondría una sonrisa. Y después diría, entonces solo ten cuidado por favor, ese sujeto es fuerte, a cualquier señal de peligro, prométeme que te irás, a lo que Ikaros se sorprendería, pero diría, está bien, así el pelirrojo diría, vamos, si no vas en serio, volveré a atacar a esa chica, donde Bardo al oírlo se enfurecería, y después diría, bien, tú lo pediste, así él desaparecería, y aparecería a un costado del pelirrojo, y le daría un fuerte golpe, pero él lo bloquearía con su espada, donde ambos se separarían. Pero después se abalanzarían uno sobre el otro, y comenzarían a intercambiar golpes a una gran velocidad, mientras todo el mar temblaba, al igual que la masa de tierra sobre la que estaban parados comenzaría a destruirse poco a poco, así Ikaros se quedaría sorprendida, mientras tanto, en una isla sin nombre, que daba la apariencia de ser un montón de rocas, en una cueva, Wolf estaría caminando, mientras se adentraba en esa cueva, a lo que una voz diría, si volviste. Espero que sea con algo que haya valido lo que te pague, a lo que Wolf diría, y que si no fuera así, ¿acaso tendrías algún problema? A lo que la voz diría, oh, claro que sí tendría un problema, porque entonces te asesinaría, y también me vería en la necesidad de asesinar a ese mocoso, a lo que Wolf diría, si lo que intentas es intimidarme, no funcionará, me han ejecutado algunas veces, y siempre salgo vivo, a lo que la voz diría, de verdad, entonces ¿qué tal si lo ponemos a prueba? A lo que Wolf mientras se convertía en lobo diría, puedes iniciar cuando quieras, pero no te diré nada, pero después la voz no diría nada, y después en una especie de trono, un montón de energía de oscuridad comenzaría a moverse, y después Wolf se destransformaría en lobo, y después un hombre diría, habla, a lo que Wolf diría, si es él, tiene mucha fuerza, y un gran poder de voluntad, además cuenta con los 3 tipos de haki a un nivel muy avanzado, y tiene unos poderes tan increíble, que no los tendría cualquier pirata, estaba relacionado con los demonios, y con otros seres del mundo sobrenatural, no he visto su cara en un cartel de recompensa, por lo que te puedo asegurar que no es pirata, pero no sé cómo entonces es capaz de poseer semejante poder, pero cerca de ahí, hay una base de la marina, por lo que lo más probable es que sea alguien relacionado con ellos, a lo que el hombre diría, un marino, ya veo, bueno. Aunque últimamente los marinos también se han convertido en monstruos, muchos tienen un poder muy grande, que se iguala a la de los marinos de hace unos años, especialmente aquellos que son nietos de los almirantes, la nieta de la vicealmirante Tsuru, el nieto del almirante de flota, Sengoku, y el nieto del vicealmirante Sepir, hasta donde yo sé, el vicealmirante Garp no tiene familia, a lo que Wolf diría, hasta donde sabes, donde el hombre diría, ¿será acaso que este mocoso podría ser su familia? Pero mencionaste que no tiene relación con los marinos, pero eso no explica entonces por qué es así de fuerte, a lo que Wolf diría, entonces ¿qué harás? A lo que el hombre se comenzaría a reír, y después se levantaría de su trono, y después ambos comenzarían a caminar, mientras salían de la cueva, y subían a un barco, a lo que el hombre diría, me acabas de decir, que tenía una voluntad muy fuerte, he visto a muchas personas portar una voluntad así, pero en especial a las de un grupo en específico. A lo que Wolf diría, los di, y después el hombre diría, creo que le haré una pequeña visita a ese mocoso, donde Wolf diría, ¿y qué harás después, Capitán Xebet? A lo que Xebet comenzaría a reírse, y después diría, ¿acaso no es obvio? Lo reclutaré en mi tripulación, quiero gente fuerte en ella, así Xebet comenzaría a reírse, mientras su barco se movía, mientras tanto, con Bardo, él y el pelirrojo estarían jadeando del cansancio, mientras estaban algo heridos, donde el pelirrojo diría, así que de verdad eres fuerte, no me esperaba eso, a lo que él se abalanzaría sobre Bardo, y después Bardo usaría su puño con haki de armadura, y del rey, mientras que el pelirrojo usaría su espada con la misma técnica, y después ambos chocarían sus ataques, y después Ikaros se cubriría, pero en eso al ver hacia arriba, Ikaros se sorprendería, ya que vería como el cielo se habría partido en 2, y los causantes eran Bardo, y ese pelirrojo, a lo que ambos se separarían. Y después Bardo diría, vamos, ataca, que esta
estás esperando? A lo que comenzaría a jadear, mientras que el pelirrojo también estaría jadeando, pero también pondría una sonrisa, y después para sorpresa de Ikaros y Bardo, él guardaría su espada, a lo que Bardo diría, ¿pero qué haces? A lo que el pelirrojo diría, ¿has pasado mi prueba? A lo que Bardo diría, ¿prueba? ¿De qué hablas, tonto? A lo que el pelirrojo diría, mi intención hoy, no fue asesinarte, solo fue comprobar una cosa. Pero ahora que ya lo hice, estoy satisfecho. Así él miraría a Bardo y después diría, veo que tú odias a los tenryubitos, ¿no es así? A lo que Bardo diría, los desprecio demasiado, a lo que él diría, ya veo, bueno, me tengo que ir, nos veremos luego, a lo que Bardo diría, dime quién eres, y por qué querías pelear conmigo, a lo que el pelirrojo lo vería, y después diría, mi nombre es, Figerland Garlind, así Bardo se sorprendería, y después diría, Figerland, jamás había escuchado ese nombre. Pero después el pelirrojo se habría ido de ahí, así dejando sorprendido a Bardo, el cual diría, oye, espera, maldición, ya se fue, a lo que Ikaros saldría, y después diría, amo, en eso Bardo diría, Ikaros, por favor, no menciones nada de lo que acabas de ver, por favor, a lo que ella diría, está bien amo, pero entonces déjame curarte, a lo que Bardo vería sus heridas, y después diría, es cierto, así Ikaros lo curaría, y después ambos regresarían a la casa de Bardo. Después de un rato, todo el séquito de Bardo estaría reunido en su casa, mientras Bardo estaba dormido en su sillón, al mismo tiempo que los demás estaban hablando, a lo que Rías diría, se acercan las vacaciones de verano, pero antes, a lo que Xenobia diría, que sucede presidenta, a lo que Issei diría, se acercan las actividades con los padres de familia, a lo que Asia diría, con los padres de familia, a lo que Issei diría, así es cuando los padres van y ven a sus hijos realizando cualquier actividad en clase, a lo que Issei recordaría un poco apenado eso, ya que si las chicas le dicen a sus padres que es un pervertido, su reputación se arruinará más, pero en eso afuera de la casa de Bardo, Garp y otros marinos estarían parados, a lo que Garp diría, ah caray, me habré equivocado de dirección, en eso él sacaría un papelito, y después diría, aquí es donde se supone que debería estar la casa que compre para Bardo, pero está este edificio, a lo que Bogart diría, no señor, esta sí es la casa del joven Bardo, pero tampoco sé qué pasó. A lo que Garp recordaría algo, y después diría, rayos, ¿qué hizo ese mocoso? A lo que Bogart diría, ¿quiere que nos quedemos con usted? A lo que Garp diría, no, de aquí me encargaré yo, a lo que después Garp se giraría, y en eso vería a sus soldados, y después diría, escúchenme, aquí me quedaré yo, todos ustedes, pueden retirarse, e ir con sus familias, pero recuerden, dentro de una semana nos vamos, a lo que todos los soldados, y las soldados del escuadrón de Garp dirían, sí señor, así ellos se irían. Y después Bogart diría, bueno, también paso a retirarme Garp-san, nos veremos después, así él se iría, a lo que Garp se giraría, y después vería la casa, a lo que él diría, demonios, así él caminaría hacia la entrada, y después diría, veremos quién hizo tanto desorden, así Garp destruiría la puerta, mientras que todos los chicos al ver esto dirían, pero ¿qué pasa? Mientras que Kateria también diría, ¿qué está sucediendo? Así todos sacarían sus poderes mágicos, e irían a la puerta, donde una cortina de polvo se despejaría, y después de ahí, Garp estaría parado, donde todos al ver que era un marino se sorprenderían, pero Rías al verlo diría, usted, pero también Ikaros y Ninfu se habrían sorprendido de ver a Garp, a lo que Garp diría, pero qué rayos, ¿por qué hay tantos mocosos aquí? Pero en eso él lograría divisar a Bardo dormido profundamente, mientras no se habría despertado por el fuerte ruido, a lo que Garp diría, siempre tan descuidado. A lo que Issei diría, vicealmirante Garp, pero luego Garp en un zumbido aparecería detrás de ellos, dejándolos sorprendidos, a lo que Kiba y Xenobia dirían, pero qué rápido, pero luego Garp gritaría, despierta Ala, así él golpearía a Bardo en su cabeza, mientras él despertaría de golpe, a lo que Bardo gritaría del dolor, y después diría, ay, pero ¿quién me pegó? A lo que Koneko diría, le pego a Bardo senpai, mientras Kateria diría, ¿quién es usted? Pero luego ellos irían detrás de Bardo, y luego Garp diría, mientras se reía, nada puede detener, un puño con amor, escuche que te la has pasado bien, Bardo, a lo que Bardo al oír eso, se sorprendería, y después miraría hacia arriba, mientras decía, abuelo Oro, ante esto todos escucharían eso, y después dirían, dijo, abuelo Oro, a lo que Garp diría, Bardo, pero qué desastre hiciste, te dejé aquí para que estudiaras, y cuando regreso, cambiaste la casa, y metiste personas aquí, dime, ¿acaso te la pasas de fiesta en fiesta mocoso?
a lo que Bardo diría nervioso, no es así, solo que han pasado muchas cosas, a lo que Akeno diría, Garp, ese es el nombre de uno de los héroes de la marina, donde Issei diría, el vicealmirante Garp, ¿en serio es tu abuelo? A lo que Bardo diría, así es, y ni se les ocurra atacarlo, él es muy fuerte, y ya trató de matarme un par de veces. Ante esto, todos se sorprenderían, y después Ninfu diría, ya sabíamos que el vicealmirante Garp era abuelo de Bardo, pero aún no termino de asimilarlo. A lo que Garp diría, Bardo, me estás haciendo quedar mal, cuando te arroje a ese mar lleno de tiburones y calamares, o te abandone en la isla con la pandilla salvaje, todo eso lo hice para convertirte en el mejor marino, a lo que Bardo diría, y no era más fácil recibir el entrenamiento como los otros marinos. En eso Rías y los demás se sorprenderían, y después dirían, ya veo, así que por eso Bardo es tan fuerte, desde que era niño recibió un entrenamiento duro. A lo que Issei diría, eso explica también por qué tiene esa actitud, a lo que Bardo diría mientras se ponía de pie, por cierto abuelo, ¿qué haces aquí? Creí que estarías en el mar, a lo que Garp diría, ese es el recibimiento que le das a tu abuelo, nunca cambiarás, así él pondría una sonrisa, y después diría, se aproximan las actividades familiares en la academia, y mis días de descanso cayeron perfectos en estos días, así que en lugar de ir a otro lugar, decidí venir a verte, y ver cómo vas en tus estudios. A lo que todos se sorprenderían, y después Garp diría, ahora, ustedes, en eso él señalaría a los chicos, y después ellos se asustarían, a lo que dirían nerviosos, si vicealmirante Garp, a lo que Garp diría, ya están viviendo aquí con mi nieto, reparen esa puerta, a lo que todos se sorprenderían, y después dirían, ¿qué? Pero si usted fue quien la rompió, a lo que Garp diría, es cierto, vaya vaya, está bien, yo lo haré, a lo que Ikaros estaba a punto de decir que ellos podrían. Pero sería detenida por Kiba, y Koneko, a lo que Garp después se cambiaría, y traería madera, para comenzar a repararla, a lo que Ikaros diría, nosotros podíamos repararla, a lo que Akeno diría, no, porque no sabemos si él sabe que somos demonios, a lo que ella diría, entiendo, pero luego Garp diría, por cierto Bardo, ¿viste a tu padre? No es así, me dijeron que te vio hace unos días, cuando tú y Udo pelearon contra Shiki, en eso todos se sorprenderían. Y después dirían, ¿lo sabe? A lo que Bardo diría, padre, pero yo no tengo padre, a lo que Issei diría, padre, Bardo no habías dicho que no tenías padre, a lo que Bardo diría, y así es Issei, pero luego Akeno diría, el padre de Bardo-kun estuvo ahí, mientras que Rías diría, tu padre Bardo, a lo que Ikaros diría, el padre de mi amo estuvo ahí, donde Kiba diría, pero ¿en dónde? Jamás vimos que hablaras con alguien Bardo-kun, pero luego Garp lo vería, y diría, vaya, no te dijo que lo era, ese mocoso sigue con esa actitud. A lo que Bardo diría, ¿qué clase de hombre es mi padre? A lo que Koneko diría, me pregunto cómo será el padre de Bardo Senpai, a lo que Garp diría, mientras seguía martillando la puerta, el nombre de tu padre es, Monkey D. Korag, el caballero lobo. En ese momento, todos incluido Drake dirían, ¿qué? A lo que se irían para atrás, a lo que Bardo diría, Korag, ¿quién es ese? A lo que él diría, es cierto, Issei, Drake no nos había dicho algo de eso, a lo que él los vería, y diría, oigan pero ¿qué les pasa? A lo que Rías diría, tu padre es en serio un hombre famoso, a lo que Kiba y Xenovia dirían, él fue quien derrotó a Shiki de un solo golpe, a lo que Bardo diría, lo derrotó, pero luego Ninfu diría, tú estabas inconsciente en ese momento, por eso no pudiste enterarte, a lo que Kateria diría, espera Bardo-san, entonces, si el vicealmirante Garp es tu abuelo, él se llama, Monkey D. Garp, si en realidad el caballero lobo es tu padre, y se llama Monkey D. Korag, entonces, tu nombre es, a lo que Garp se machucaría la mano. Y después gritaría del dolor, y en eso diría, correcto, su nombre es Monkey D. Bardo. Ante esto todos se impactarían más, pero Ikaros y Ninfu ya lo sabían, así todos gritarían que eres un D, porque nunca nos dijiste eso Bardo, a lo que Rías diría, Bardo porque nunca nos contaste eso, pero luego Garp diría, así todos lo verían, y él se sujetaría la cabeza. Y después diría, creo que, debí haber cerrado la boca, era un secreto, así él comenzaría a reírse, mientras todos se ponían pálidos, a lo que Garp diría, bueno, no dije nada, así que olvídenlo, pero todos incluido Drake se sorprenderían, y después todos gritarían, que